Amén, amén. No creo que voy a hacer mejor que eso, pero voy a tratar. Vamos a estar puestos de pie. El tema es ojos que ven, ojos que ven. Lucas capítulo 2, comenzando el versículo 30. Dice, mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía, de Jesús. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por esos niños, por esta iglesia, Padre, por la confraternidad que tenemos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque podemos realmente disfrutar el significado correcto de la Navidad, que no es, Señor, regalos o fiestas o dulces o lo que sea, Señor, o juguetes, sino, Padre, es el regalo, Padre, que tú nos diste, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, háblanos en esos momentos que hemos separado, Señor. Espíritu Santo, muévete y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Lo que siempre me ha llamado la atención sobre la historia de la Navidad es cuánto parece que la historia en realidad no tiene sentido. Algo parecido a lo que estamos experimentando hoy en los Estados Unidos y a través de todo el mundo. No mucho de lo que estamos viendo y escuchando tiene sentido. Vivimos en un mundo que está tan al revés que verdaderamente sería necesario pararnos en la cabeza para poder darle sentido a todo. Esto es más o menos lo que tenemos que hacer para comprender la historia de la Navidad. La Navidad es una celebración de lo inesperado. Es la fiesta de la imposibilidad. Presenta una historia que desafía la razón y al mismo tiempo, eso es lo más precioso, da esperanza a todos los que la escuchan. Durante esa noche, quizás no tan silenciosa, vemos a los pastores despertarse para escuchar a los ángeles cantando. Vemos a Dios mismo colocando dos luces de Navidad. Una en el cielo, que llevaría a la gente a la segunda luz, que estaría descansando en un pesebre. La luz del mundo. Una luz que continúa brillando tan brillante hoy como siempre, llevando a la humanidad a su lugar, a un lugar de paz y seguridad en medio de las más grandes tormentas en nuestras vidas. Y eso lo hace de generación en generación. Esa es la noche en la que se nos dice que busquemos al Rey de Reyes, no en un palacio, sino en un pesebre. Solo en pensar, amados, en la maravilla de este momento, ¿verdad? Nos impacta, nos toca el corazón. Cuando vemos pastores y reyes abriendo una puerta destartalada en un granero para encontrar a una madre que todavía era virgen, y a un bebé que era y sigue siendo Dios. Fue una noche en la que los ángeles miraron hacia abajo al Dios que los hizo, mientras Dios miraba hacia arriba, contemplando a su creación. Fue una noche en la que Dios bajó. Hay una prédica que tengo titulada Dios bajó, porque no se puede decir de ninguna otra persona o de ninguna otra religión realmente que Dios bajó. El escritor de Hebreos lo puso de esta manera en el 2 capítulo, versículo 9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra. El apóstol Pablo expone
sobre este descenso. En el segundo capítulo de su carta a los Filipenses nos dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, entonces eso es lo que presenta, dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Eso es un concepto, amados hermanos, que realmente sobrepasa el entendimiento. Aunque venimos del judaísmo, el cristianismo viene, ¿verdad? Nuestras raíces es en el judaísmo, pero cuando hablan del ungido de Dios, cuando hablan del Mesías, están esperando no un Dios, sino un hombre. Por eso es que continúan esperándolo. Irónicamente, es la ideología perfecta, ¿verdad? Para abrazar a un anticristo. Es porque el anticristo va a ser como Dios, pero es un hombre. Y eso es lo que esperaban, pero no lo recibieron. No recibieron un hombre, no recibieron un bebé. Aquí tanto énfasis le damos a ese bebé en las cartas de Navidad. Un misionero que estaba predicando en la China y estaba presentándole la historia y no podía hablar realmente el lenguaje bien, y hizo un libro de arte para presentar la historia de Jesús. Y comenzó con la María, con el bebé y todo eso, y para eso era tan bello, era tan bonito, ¿verdad? Y mientras la historia lo vieron creciendo, lo vieron enseñando, lo vieron retratos de él sanando a la gente, levantando el paralítico, curando al ciego. Todo eso fue tremendo. Hasta que llegó la parte de la historia a donde lo maltratan, a donde lo bofetean, a donde escupen sobre de él, a donde lo crucifican. Y entonces ahí no pudieron entender. Se estorbaron al ver la realidad. Y esta es la realidad. Él vino para morir. Él vino para hacer lo que se tenía que hacer. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición como se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino, pero la mayoría de los judíos no pudieron adaptarse a cómo vino. Fueron incapaces de recibirlo, como hoy día muchos también son incapaces de recibirlo. Juan lo expresó de esta manera en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre. Porque para poder recibir lo que Él está dando, tenemos que tener fe. A ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No obstante, tantos que lo rechazaron, tantos que no pudieron entender, hubo un hombre que lo esperaba, llamado Simeón, un judío que la palabra de Dios describe como un hombre justo y piadoso. Casi 6 semanas después de su nacimiento, como era necesario de acuerdo a la ley mosaica, específicamente 40 días de haber nacido, sus padres lo llevaron al templo, a Jesucristo, a Jesús el bebé, para dedicarlo y para ofrecer un sacrificio, un holocausto. Lucas nos da los detalles en el segundo capítulo, comenzando en el versículo 22, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo a Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomas,
Es interesante, como dice la palabra, la ley mosaica nos dice que el varón que abre el vientre es propiedad de Dios. Le pertenece a Dios. Y ellos vinieron con un bebé en una mano, y como eran pobres, con 2 palomas en la otra. Pero lo que no sabían es que estaban confundiendo el sacrificio. Porque no fueron esas 2 palomas que a última instancia iban a brotar la sangre que iba a salvarlos. Allí comienza nuestra historia. Cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con esas palabras. Le voy a dar un poquito de fundación. Simeón era un hombre justo, ¿verdad? Y piadoso, pero un hombre que dice que era guiado por el Espíritu Santo. Esto es antes del día de Pentecostés. Guiado por el Espíritu Santo. Y él hablaba con Dios y Dios le había dicho a él, él recibió palabra de Dios que antes de que él se muera, sus ojos iban a ver la salvación de Israel. Y él estaba esperando. Muchos no lo recibieron, muchos no entendieron porque no estaban esperando. Nosotros tenemos que tener un corazón de anticipación. Por eso es que muchas veces, si se acuerda cuando estaban en el mundo, ¿cuántas veces no le hablaron de Jesús? Y no abrieron la puerta. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, no estaban dispuestos. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios en su infinita bondad y misericordia nos hace pasar por cosas. Y nos quejamos, pero amados, muchas veces esas cositas por la cual nosotros tenemos que pasar son las cosas que nos preparan para anticipar la venida de Jesús en nuestra vida, en nuestra comunidad. Señor, dice él, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Entonces declaró, mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Mientras muchos, como hoy día, veían a un bebé, Simeón estaba viendo algo totalmente diferente a nivel espiritual. Primero que todo, él vio a un Salvador, la salvación de Dios. Amados, el plan de salvación de Dios para la humanidad está completamente, ¿verdad?, cumplido, ¿verdad?, en la persona de Jesús. Sus padres habrían traído un par de palomas como su sacrificio, que serían matados en su lugar sin saber que el bebé que traían en sus brazos era el verdadero sacrificio. Jesús, número 1, se había sacrificado en haberse despojado de su lugar en gloria para revelarse como un ser humano y a la misma vez sería el sacrificio en sí eterno de Dios. Como diría Juan el Bautista cuando lo introdujo más o menos 30 años después, que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Jesús se convertiría en el último sacrificio de Dios para lidiar con el pecado en cada uno de nosotros. El 30 de septiembre del año 2013, Dwayne y Donna Johnson de Buena Vista, Colorado, tenían planeado un día perfecto. Era electricista y entrenador de fútbol de la escuela secundaria del pueblo. Y su esposa, sus 2 hijas adolescentes, fueron en una caminata de un día por un popular sendero de montaña allá en Colorado. Y estaban
disfrutando el tiempo, cuando sucedió lo impensable. Un deslizamiento de rocas se precipitó hacia ellos, justo antes de que la tierra de los inmensos cantos de piedra llevaran a Dwayne, a su esposa y a su hijo mayor a la muerte. Dwayne tomó una decisión que salvó la vida de su hija de 13 años, Gracia. Unas semanas después de la tragedia, Gracie dijo: me cubrí, pero estaba a la intemperie. Mi papá me empujó a una roca que era más grande que yo. Y él simplemente me salvó. El ayudante del alguacil Nick Torsma agregó: de la niña Gracie dijo que su padre saltó encima de ella para protegerla en el último momento cuando las rocas estaban cayendo. Él la abrazó y dejó que las piedras cayeran encima de él. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Cuando las piedras de nuestras malas decisiones y el pecado cayeron sobre nosotros, Él nos tomó en sus brazos y nos cubrió, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tu mundo se derribe o derrumba a tu alrededor. Hermano, hermana, solo mire a la cruz y ve a aquel que murió por ti y por mí. Esta Navidad, no tengamos una visión de Jesús como un bebé en un pesebre, sino como un Salvador que dio su vida por nosotros. Simeón también vio al bebé como la luz de Dios. Lucas nos sigue diciendo de la revelación de Dios a Simeón, versículo 32, luz, hablando de Jesús, luz reveladora para las naciones. La cadena de moteles, de hoteles Motel 6, tenía una serie de anuncios divertidos que aparentemente les fue bien. Tenía música en inglés se llama Vox Country Music, con violín, ¿verdad?, de fondo. Mientras que el narrador, con un acento del sur de los Estados Unidos, decía: dejaremos una luz prendida o encendida para ti. O sea, para dejarte saber, ¿verdad?, que te esperamos, que cordialmente te esperamos. En un mundo oscuro, Jesús es la luz que marca la diferencia, es la luz que conforta, Él es la luz que da dirección y Él es la luz que salva. Míralo a Él y confía en Él para que te salve hoy. Confía en Él y Él te librará de tu culpa y de tu desesperación. Confía en Él para rescatarlo de una vida de oscuridad, porque sin Él no hay luz. Lo que tenemos es oscuridad. Comenzó como luz en un pesebre, pero se convirtió en la luz del mundo. Finalmente, Simeón lo describe no solamente como la salvación de Dios o la luz del mundo, lo escribe como la gloria de Dios. Dice: gloria para tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Algunos se van a caer, algunos se van a levantar. Y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa muerte trae revelación, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, si tomamos un momento en pensar en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, rápidamente nos recordamos de todos los pecados que hemos hecho y la razón por la cual Él tuvo que dar su vida. El corazón de su madre se iba a romper. La gente
criticaría y atacaría a su Hijo Jesús. Él haría que muchos caigan y otros se levanten. Aquellos que confían en Cristo lo encontraron como una piedra angular, un fundamento sobre el cual pueden levantarse. Pero aquellos que rechazan a Cristo lo encuentran como una piedra de tropiezo. Lo encontrarán como un obstáculo sobre el que caen. El apóstol Pablo lo dice perfectamente en su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Eso es algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que distinguirnos en esta Navidad. Amados hermanos, no dejen que el mundo te adapte a sus pensamientos. Estamos en una temporada tan loca, como dije originalmente, a donde tantas cosas no tienen sentido, a donde vamos a usar el temor o terror para controlar a la gente, para que la gente actúe o haga de cierta manera. Me recuerda de Nabucodonosor, ¿verdad? Que miró el pueblo de Dios, al pueblo, y quiso que se arrodillaran. Amados, hoy día no tenemos quizás una estatua de un rey, pero no se quiere decir que todavía no quieren que el pueblo de Dios se arrodille, se conforme al plan que nos rodea. Pero desde aquel entonces hasta ahora seguimos siendo hijos de Dios. Real sacerdocio. Real sacerdocio nos inclina, a menos que nos incline a su propio rey. Y nosotros tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él es a quien nos arrodillamos. Incluso eso quiere decir que cuando venga el tiempo de arrodillarte, el cristiano que ama al Señor dice: no me arrodillo ante nadie. No como un acto de rebelión, pero como un acto de resistencia divina. La palabra dice: resistid al diablo y de vosotros oirá. Amados, el diablo viene en muchas maneras, y a veces viene empacado. Qué interesante. Para mí, yo siempre, para mí siempre ha sido, no sé si ustedes han tenido alguna amistad que son profesionales en empaquetar paquetes, hacer paquetes de Navidad. ¿Verdad? Con papel y cuánta cosa, y diseños y cintas. Pueden poner una porquería en una caja, pero te la empaquetan de una manera que uno dice: mira, esto tiene que ser importante. Aquí me tiene una sortija, un diamante, lo que está aquí adentro. ¿Verdad? Lo que tiene una cajita de chocolate, algo así, gloria a Dios. Pero empaquetada. Y así es el mundo. Todo es lo que está por fuera, como se ve. A Dios le importa lo que está por dentro. ¿Qué está dentro? Yo me recuerdo una vez que yo vi esto y lo noté, porque lo vi en varias casas. Creo que los hispanos típicamente hacemos eso. Tenemos los árboles, las cajas, y como para no sentirnos mal, tenemos un pesebre, ¿verdad? Y unas figuritas. Pero es interesante que el regalo más pequeño es más grande
que el pesebre. ¿Verdad? Esas figuritas, entonces en medio de esas figuritas, que fuera de contexto casi, con el árbol y toda esa cosa, y Santa Claus. Tenemos a una figurita pequeñita, lo más pequeñito en todo el escenario es Jesús. Qué interesante, ¿no? Porque eso es lo que quiere el mundo. Eso es lo que quiere el diablo. Que para nosotros Jesús sea lo más pequeñito en esta temporada. Bueno, el árbol es gracioso, las decoraciones, aunque vienen de raíces, ¿verdad? No tan buenas que digamos. Amados, no dije que todo eso le estorbe la visión de Jesús. A veces que tenemos que quitar las cajas del frente del árbol metafórico para que el mundo pueda ver a Jesús y el verdadero significado de lo que estamos celebrando hoy día. Cuando pensemos en Jesús esta Navidad, piense en su Salvador. Eres su Salvador. Él es su Señor. Cuando pensemos en Jesús esta Navidad, pensemos en Jesús como la luz, no solamente del mundo, pero la luz en nuestras vidas. Para mí lo que estoy yo orando diariamente, especialmente ahora, es: Señor, guíame. Prende la luz, porque yo sé que lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando muchas veces no es cierto, no es la realidad. Pero ¿sabe quién sabe la realidad? Jesús lo sabe todo. Y le digo a Dios: Señor, ilumíname. Abre mi mente para ver, abre mis ojos para ver lo que realmente está frente de mí. En esta Navidad, que Jesús no solamente sea su Salvador y su Señor, pero que sea la luz que alumbra todo, que revela la verdad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La libertad viene a través de la revelación de la luz, y esa revelación viene a través de la luz de Jesús. Finalmente vamos a ver a Jesús como la gloria de Dios. Eso es una cosa que a veces se nos olvida. Que nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de señores. Que nunca se nos quite ese asombro que debemos de tener cuando pensamos en Jesús. Como dice la canción, ¿verdad? Tan vieja, pero tan bella. Entonces mi alma entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces mi alma entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Que esa sea nuestra canción esta Navidad. Amén. Estemos de pie.